Me encuentro en el parking del Puig d'Arcas, ¿vale? Ya os he dicho antes en un reel así de 3 minutos, os he dicho que venía hoy a hacer pruebas con el casco, ¿vale? Diréis, ¿esto qué es? Pues este es el soporte para la cámara esta que estoy grabando, ¿vale? Esta es una cámara 360, la veréis lo que hago, como la giro toda, ¿vale? Voy para arriba, voy para abajo, yo ahora tengo la mano completamente quieta, y veréis lo que hago, una vez lo estoy editando, ¿vale? Pues esto hay que controlarlo. Quiere decir que tengo que poner la cámara del casco y es bueno, estoy de prácticas, ¿vale? Soy un poco novato con el tema de la edición, no, con el tema de controlar un poco la cámara, que ya la tengo bastante dominada. Y nada, esto es un vídeo que, bueno, si lo estás escuchando en Instagram, si lo estás viendo en Instagram, solo vas a poder ver 3 minutos, que es lo que dura un reel, pero si te pasas al canal de YouTube, ahí voy a hacer toda esta excursión, que es para hacerla toda la familia, gente mayor y tal, una excursión muy light, donde llegas con el coche prácticamente aquí al Puig d'Arcas, ¿vale? A un parking que hay aquí. Y luego, esta es la variante, el GR92.1, que esta ya la he venido desde aquí, vine desde Palau Sator y llegué hasta Sant Feliu de Guíxols, que son unos 50 y pico kilómetros. Es una ruta muy chula, ¿vale? Que es la variante, va todo por el pulmón de las Gavarras. Entonces aquí me encuentro con lo que es el camino, que te vas al mirador de Puig d'Arcas, y aquí arriba está aquella famosa antena redonda, ¿vale? Que es creo que es un radar meteorológico. Creo que aún está en funcionamiento. Cuando llegue arriba os lo enseñaré. Cuando llegue arriba del mirador ya lo veréis, que es una tarima de madera y es un punto muy estratégico. Bueno, si hay un radar meteorológico, con eso ya te lo dice todo. Bueno, el día está hoy nublaete, he salido porque estos días así me encanta mucho venir al bosque, que sé que no va a haber, evidentemente, que no haya tormenta eléctrica, ¿vale? Puede haber algún chubasquillo y tal, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Son aquellos días que, hoy va a llover, no salgo. ¿Cómo que no salgo? Hay un montón de cosas a hacer, ¿vale? Siempre digo yo, ya el día de mañana descansarás aquel hueco cuadrado de 80 por 82 de largo, que ahí vamos todos metidos, ahí no se salvamos, ni Dios, ¿vale? Desde ahí vendrías desde San Cebrià dels Ais, ¿de acuerdo? Que es esto es la variante del GR92.1, la variante que sale, ya os dije, desde los pueblos aquellos medievales, que ya lo tengo documentado en el Wikilog, y ahora mismo voy a encender el Wikilog y os voy a grabar desde este parking a subir esta cuestecita, y nada, a unos 10 minutos tenéis el mirador del Puig d'Arcas, ¿vale? Que es un mirador espectacular, y luego está lo que es el monolito, ¿vale? El geodísico, que nunca me sale esta palabra, del pic del Puig d'Arcas, que esa está catalogada dentro del llistat de Cènsims, ¿vale? Si queréis saber más información, meteros en Google, poner llistat del Cènsims y vais a ver de las 522 cimas que hay en Cataluña, pues un listado que propone la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. Pues bueno, pues quien la quiera hacer, pues es un reto. Yo ya llevo 50, ahora lo tengo un poquito aparcado porque estoy muy por la zona esta de Calas